Compañeros, buenas tardes. Solo me confirman si escuchan adecuadamente, compañeros. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar entonces, compañeros. Permítanme empezar. Vamos a empezar, compañeros, con... Vamos a ver. Vamos a empezar con la asistencia, compañeros. ¿Se recuerdan? Como lo hemos hecho en la sección anterior, compañeros, vamos a ir pasando asistencia, pero una asistencia, cuando sea virtual, vamos a pasar esa asistencia de manera parcial, compañeros, no a todos, digamos, ¿verdad? Para que no se sorprendan, si a algunos no se les llama, se les va a llamar en otra clase virtual, ¿ya? Para la asistencia. Entonces, tengamos claro que solo a una parte, digamos, de la sección se le pasaría asistencia. Entonces, vamos a empezar, compañeros. Está Amalia Fuentes. Buenas tardes, licenciado, presente. Bien. Está Rina Eloísa Guzmán. Rina Eloísa Guzmán. No se encuentra presente. Vamos con Marcos Daniel Alfaro Pineda. Buenas tardes, licenciado, presente. Flor de María Morales García. Presente, licenciado. Bien. José Rodolfo Flores Cepeda. Presente, licenciado. Muy bien. Carlos Javier Castillo. Carlos Javier Castillo, ¿está presente? Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Kimberly Cristina Tatuaca. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Carla Roxana Cabrera. Presente, licenciado. Muy bien. Estuardo Alejandro Ángel Sosa. Presente, licenciado. Bien. Julio Enrique Isha Barrientos. Julio Enrique Ixá Barrientos. Adriana Elizabeth Pérez Monzón. Adriana Elizabeth Pérez Monzón, muy bien. Eddie Emanuel Batzín. Buenas tardes, licenciado, presente. Muy bien, buenas tardes. Avi Margaret Yulisa Cutzal Chocop. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes. Jessica Xiomara Rojas Fernández. Presente, licenciado. Muy bien. Luis Arbelio Reyes Escobar. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Dora María Ortega Avendaño. Dora María Ortega Avendaño. No está Dora María. Andrea Gabriela Corona Quiroa. Presente, licenciado. Bien. Adrey Irani Callejas Ambrosio. Presente, licenciado.
Bien. Emerson Aldair Chet Sican. Presente, licenciado. Bien. Ana Melisa Chicoj. Presente, licenciado. Bien. Ruth Noemí Kel García. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes, muy bien. Sheili Saraí Román Quisque. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Angie Mireya Camey Pirir. Presente, licenciado. Bien. Diego García Reyes. Presente, licenciado. Muy bien. Hanna Andrea Tomás Chicón. Hanna Andrea Tomás Chicón, no está. Marilyn Fernanda Varías Villatoro. Presente, licenciado. Muy bien. Madeline Alejandra García Dávila. Madeline Alejandra García Dávila, no está. Mónica Yanet Peña Gutiérrez. Mónica Yanet Peña Gutiérrez, ¿no está? Wendy Yanet Ramírez Tagual. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Andrés Esteban Carranza Gómez. Andrés Esteban Carranza Gómez. Presente, licenciado. Muy bien. Armando García Ávila. Armando García Ávila. Presente, licenciado. Bien. Pablo Sebastián Leiva Hernández. Presente, licenciado. Bien. Heidi Carolina Paredes Herrera. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Kimberly Elizabeth Sunú Hernández. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Eric Escobar Jiménez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rosa Esther Figueroa. Presente, licenciado. Bien. Jennifer Johanna Tixta Jerónimo. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Freddy Alejandro Chávez Girón. Presente, licenciado. Bien. Pedro Andrés Arana Zeta. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Tania Ireri Argueta Rivera. Tania Argueta Rivera, ¿no está? Carlos Rodolfo Ajuchán Tez. Silvana Papa Dávila. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Cristina López Roquel. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan José Cox Suyuk. Presente, licenciado. Muy bien. Jocelyn Pamela Tocay. Jocelyn Pamela Tocay Boc, muy bien. Miguel Eliseo Ajú Cep. Presente, licenciado. Muy bien. Bien, entonces les recuerdo, compañeros, que la asistencia es parcial, ¿verdad? No a toda la sección se le pasa asistencia en las clases virtuales, solo a un grupo
Vamos a ir moviendo, digamos, los grupos para que no sean los mismos, digamos, pero eventualmente, pues algunos pudieran repetir, ¿verdad? Lo importante es llevar un control de quienes están presentes en las clases, ¿verdad? Pero no en su totalidad por razones del tiempo. Lo vamos a ir haciendo de manera parcial. Bueno, vamos a empezar, compañeros, Buenas tardes. Tuve problemas al conectarme al inicio. No sé si todavía me puede tomar mi asistencia. Es Rina Eloísa Guzmán Paz. Solo algunos hemos llamado, no a todos. Usted sí me llamó, licenciado, pero yo no le pude escuchar porque estaba conectándome. Me recuerda al terminar la clase y miramos. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, entonces, vamos, compañeros, ya a retomar la clase. ¿Se recuerdan que el día anterior, de manera presencial, vimos el tema ya del derecho procesal colectivo de trabajo? Vimos la definición y estuvimos platicando de una serie de elementos de esa definición, ¿verdad? Entonces, eso ya está resuelto. Hablamos también del derecho procesal orgánico y del derecho procesal funcional. Incluso dijimos en qué consistían y los fundamentos legales, ¿verdad? Algunos ejemplos en nuestro código de trabajo. Bien, entonces vamos a hablar hoy de la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica, pueden anotar ahí como un subtítulo, naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo de trabajo, ¿verdad? La naturaleza jurídica. Entonces, compañeros, en este tema de la naturaleza jurídica, vamos inicialmente a recordar que hay una clasificación dicotómica del derecho, ¿verdad? Que tenemos en derecho público y derecho privado, las dos grandes ramas del derecho, y que estas se distinguen, se recuerdan cuando ustedes vieron su curso de introducción al derecho, de la naturaleza de la relación y el interés en juego, ¿verdad? En esas relaciones, de quienes participan en estos derechos, y así se hace la división, y algunas ramas del derecho van a lo privado y otras van a lo público. Incluso esta clasificación, pues por ser la clasificación tradicional, es la que se toma en cuenta para dividir las dos fases del examen técnico profesional, ¿verdad? Por eso existe una fase pública y una fase privada dentro del examen técnico profesional. Entonces, dentro de esa clasificación dicotómica podemos decir que la naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo de trabajo es que es una rama del derecho público, ¿verdad? Esa frase hay que anotarla, compañeros, que este derecho procesal colectivo, su naturaleza jurídica es que es una rama del derecho público. Ahora bien, ¿por qué se considera como una rama del derecho público? Veamos en nuestro código de trabajo, compañeros, en el cuarto considerando. En el cuarto considerando dice: cuarto considerando, inciso E. Anótenlo por ahí, compañeros. Cuarto considerando, inciso E, dice, considerando las características ideológicas del derecho del trabajo y, en consecuencia, también del Código de Trabajo, dice, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Y en el inciso E dice, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Subrayen ahí, compañeros, donde dice aplicación, dice al ocurrir su aplicación. Aplicar el derecho consiste en llevarlo al ámbito procesal, ¿verdad? Porque sin los procesos adecuados no pueden hacerse valer los derechos. Entonces, a eso se refiere. La aplicación es esa característica fundamental del derecho procesal que es instrumental, ese derecho, ¿verdad? Que hace efectivo los derechos sustantivos. Bien, ese sería una primera razón por la cual se considera
rama del derecho público. Pero también veamos el artículo 14, compañeros. El artículo 14 del Código de Trabajo, y vayan anotando todos los artículos, compañeros, porque los artículos que mencionamos en las clases, esos artículos son objeto de examen también. Entonces, en este caso estamos hablando del artículo 14. Dice el artículo 14, el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Entonces, ahí está, compañeros, con claridad que nos dice que las normas del Código de Trabajo y de sus reglamentos son normas de orden público. Esa sería una segunda razón, compañeros. Y la última razón por la cual se considera derecho público el derecho procesal colectivo de trabajo es precisamente porque a través del derecho procesal el Estado cumple una de sus obligaciones fundamentales, como lo es la administración de justicia, ¿verdad? Voy a repetir eso por si lo anotan, compañeros, ¿verdad? También se considera entonces derecho público porque a través del derecho procesal el Estado interviene cumpliendo una de sus obligaciones fundamentales que consiste en la administración de justicia. Muy bien, ahí estaríamos, compañeros. Entonces cerramos ese apartado de la naturaleza jurídica. Entonces vamos a hablar ahora de los principios, compañeros. Pueden poner ahí como subtítulo principios. Entonces vamos a hablar de aquí en adelante el resto de esta clase, pienso yo, y de repente si no nos alcanza el tiempo en la próxima. Bueno, hay un compañero que nos está pidiendo si podemos repetir la última parte. Bueno, dijimos, compañeros, que las razones por las cuales se considera derecho público el derecho procesal colectivo de trabajo, uno es por lo que establece el cuarto considerando, inciso E, del Código de Trabajo. Es la primera razón, cuarto considerando E del Código de Trabajo. Segundo sería el artículo 14 del Código de Trabajo. Y tercero, porque a través del derecho procesal, el Estado cumple una de sus obligaciones, como lo es la administración de justicia, ¿verdad? Entonces, esas son las razones por las cuales, repito la última, que a través del derecho procesal el Estado cumple una de sus obligaciones fundamentales, que es la de administrar justicia. Bien. Entonces salimos de eso ahí, compañeros. Vamos entonces a los principios. Los principios que son propios del derecho procesal colectivo del trabajo. Se recuerdan que hablamos en la clase anterior de que todas las disciplinas jurídicas tienen principios que son propios y que deben ser observados en la aplicación de esa rama en particular del derecho, ¿verdad? Por eso es de que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha cometido el error a veces de nombrar jueces que vienen de repente con alguna experiencia, pero de otras ramas del derecho, ¿verdad? Hace algunos años tuvimos la mala experiencia de que, por ejemplo, se nombraron jueces de trabajo que venían de ser jueces penales,
¿verdad? De materia penal. Entonces resulta que estaban resolviendo con principios de derecho penal, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, compañeros, es que por eso debe haber alguna especialización en el caso de los jueces de trabajo, tener la especialidad en esa materia en particular. ¿Por qué? Por estos principios. Porque si no, no se observan los principios que son propios del derecho del trabajo. ¿Se recuerdan cuando hablamos en el juicio ordinario que habían principios también propios que se aplican ahí? Y ahora vamos a ver en el derecho procesal colectivo que también hay unos principios que son diferentes y que deben ser observados cuando se tratan de estos asuntos colectivos. Bien, pongan como número 1, compañeros, anotemos todos los días y horas son hábiles. Ese es un principio, así lo podemos denominar. Todos los días y horas son hábiles. Bien, vamos a platicar un rato, compañeros, y luego hacemos una síntesis ahí y para que ustedes anoten algo. Vamos a platicar algo previamente y después se anotan. Esta cuestión, compañeros, de que todos los días y horas son hábiles, la idea fundamental es de que estos problemas o los conflictos colectivos se resuelvan en el menor tiempo posible, ¿verdad? Es decir, que no aplica entonces el horario normal de los tribunales, ¿verdad? No solo de lunes a viernes, de 8 horas a 15, 30 horas, sino que en este tipo de asuntos todos los días y horas son hábiles, es decir, que el sábado, el domingo o un día de asueto o festivo puede realizarse alguna actuación en este tipo de procesos, ¿verdad? Eso sale, digamos, de los ámbitos normales porque en todas las materias lo normal pues son los horarios ordinarios de trabajo de los juzgados, ¿verdad? Repito, de lunes a viernes, de 8 horas a 15, 30 horas, ¿verdad? Que es el horario del organismo judicial. Entonces, sin embargo, este tipo de asuntos de conflictos colectivos de carácter económico-social, dada su naturaleza, compañeros, la ley ha previsto que deben todos los días y horas ser considerados hábiles, ¿verdad? Esto evita de alguna manera también la paralización de las labores de la empresa, porque ahí vamos a ver más adelante, compañeros, cuando veamos ya todas las etapas del proceso colectivo de carácter económico-social, vamos a ver, compañeros, que en un momento dado ya existe la declaratoria de huelga, por ejemplo, ¿verdad? Que podría implicar ya la paralización de las labores en una empresa. Entonces, la idea es de que todos los días y horas son hábiles a efecto de que esto sea más ágil, sea más rápido, lo cual vuelve a ser también, compañeros, bastante teórico. Eso en la práctica no es como aparece en nuestro código, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, también en la práctica observamos que estos conflictos colectivos, pues también resulta que llevan meses o años en tribunales y no esa es la idea, digamos, del espíritu de estas leyes cuando se crean, es precisamente que haya más celeridad en ese tipo de procesos y por eso se crea este principio. Este principio, veámoslo en el artículo 324. Vamos al 324 del Código de Trabajo y en la parte del segundo párrafo del artículo 324 dice: para la sustanciación de los conflictos colectivos de carácter económico social, todos los días y horas son hábiles. Entonces, tengamos eso presente, compañeros, en este tipo de conflictos. Y se trata de los conflictos de carácter económico-social, ¿verdad? No todos los conflictos colectivos. Se recuerdan que en una de las clases anteriores dijimos que había distinción entre colectivos de carácter económico-social y colectivos de carácter jurídico, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de los conflictos de carácter económico-social. Ahora bien, fíjense que como también pasó en el curso anterior que estuvimos
viendo algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pues también en relación a este principio la Corte se ha manifestado en algunas sentencias y hay alguna jurisprudencia. Les voy a mencionar cuando dictemos algunos renglones, algunos expedientes donde la Corte ha emitido sentencia y pues ha establecido ya algunos lineamientos de cómo debemos entender este principio, que no es absoluto, el principio de todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Básicamente la Corte lo que dice, compañeros, es de que para sustanciar el proceso colectivo propiamente, debe cumplirse ese principio de que todos los días y horas son hábiles, pero que para las incidencias que se van dando dentro del proceso, ahí no se aplica el principio. Por ejemplo, si hay un incidente de terminación de contrato de trabajo, en ese incidente no se aplica el principio de que todos los días y horas son hábiles, sino que solo se va a aplicar cuando se trata de actos puramente del proceso colectivo. Y entonces todas sus incidencias siguen los plazos normales, digamos, en el sentido que solo se computan los días hábiles, ¿verdad? Y no se computan los días inhábiles, por ejemplo, en materia de plazos. Por ejemplo, en un incidente de terminación de contrato de trabajo, ustedes saben, ya lo hemos visto varias veces, que el incidente, pues, hay 2 días para darle audiencia a la contraparte, por ejemplo. Entonces, en ese caso, esos 2 días son 2 días hábiles, ¿verdad? Por ejemplo, si notifican un jueves, entonces los 2 días serían viernes y lunes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una incidencia dentro del proceso colectivo, ¿verdad? Y esas incidencias, ha dicho la Corte, entonces, que son la excepción. A esas incidencias no se les aplica el principio de que todos los días y horas son hábiles. Bien, entonces, compañeros, anotemos ahí algunos renglones para que tengamos notas semejantes todos ahí. Dijimos que el título es todos los días y horas son hábiles, así se denomina este principio. Anotemos que este principio busca resolver el conflicto colectivo de carácter económico-social en el menor tiempo posible. Busca resolver el conflicto colectivo de carácter económico-social en el menor tiempo posible a efecto de evitar confrontación y paralización de labores en la empresa. A efecto de evitar confrontación y paralización de labores en la empresa. Y anoten ahí como fundamento legal artículo 324, segundo párrafo. 324, segundo párrafo. Bien, ahora anotemos de conformidad con la jurisprudencia, emanada de la Corte de Constitucionalidad, este principio es aplicable únicamente al procedimiento para la sustanciación
para la sustanciación de los conflictos colectivos, de carácter económico-social propiamente. De los conflictos colectivos de carácter económico-social propiamente, y no para sus incidencias. Subrayen esto, compañeros. Y no para sus incidencias. Y no incidencias. Sí, Alexia. Lick, disculpe, ¿puede repetir? Me quedé en colectivos. De la sustanciación de los conflictos colectivos de carácter económico-social. De carácter económico-social propiamente. Y no para sus incidencias. Y no para sus incidencias como la reinstalación de trabajadores, la autorización judicial de contrato de trabajo, la autorización judicial de terminación de contrato de trabajo, entre otras, en las cuales en los cómputos de los plazos, deviene inaplicable el principio que nos ocupa. Ya que en las incidencias se computan los plazos únicamente en días hábiles. Ya que en sus incidencias se computan los plazos únicamente en los días hábiles. Y les vamos a dar, sí, Jennifer. Perdón, Lick, me equivoqué. Muy bien. Entonces, les voy a dar los datos de los expedientes donde la Corte ha establecido este tipo de jurisprudencia. Anoten por ahí sentencia del 12 de julio de 2007. Sentencia 12 de julio de 2007. Expediente 3347-2006. Expediente 3347-2006. 3347-2006. Otra sentencia, la sentencia del 21 de octubre de 2008. Sentencia 21 de octubre de 2008, expediente 2700-2008. 2700-2008. La sentencia también del 10 de septiembre de 2013. 10 de septiembre de 2013, expediente 74-2013. Muy bien, vamos, entonces salimos ya de este principio, compañeros, vamos al segundo principio. Anoten por ahí el número 2, es combinación del conocimiento jurisdiccional. Combinación
del conocimiento jurisdiccional, así se llama. Bien, vamos a platicar un poco sobre este principio y luego hacer algunas anotaciones, compañeros. En el caso de la combinación del conocimiento jurisdiccional se refiere, compañeros, básicamente a que algunas cuestiones las conoce el juzgado, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social y otras cuestiones las conoce el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Entonces, por eso se refiere que hay una combinación, es decir, que eso también es un poco atípico porque normalmente quien está conociendo de un proceso judicial es un juez o un tribunal colegiado y que es ese el que realiza todas las actuaciones, ¿verdad? Eso es lo normal, ¿verdad? Sin embargo, en esta materia del derecho, en esta parte de los conflictos colectivos, hay una combinación en estos conflictos colectivos de carácter económico-social, hay una combinación en ese conocimiento jurisdiccional. Entonces, por ejemplo, si se plantea un incidente de reinstalación dentro de un proceso colectivo de carácter económico-social, esa reinstalación no la conoce el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Sino que la conoce el juez de manera individual, ¿verdad? De manera unipersonal. O sea, él no necesita, digamos, estar integrado en el Tribunal de Conciliación para resolver, ordenar una reinstalación. Él lo puede hacer solo él, digamos, de manera unilateral, el juez de trabajo. Entonces, eso lo realiza él, pero por ejemplo, ya cuando se está en la fase de conciliación o en la fase de arbitraje del proceso colectivo, ahí sí tienen que actuar los tres miembros del tribunal, ¿verdad? Es decir, el juez de trabajo, que es el que lo preside, y a la par de él tiene que estar un representante de trabajadores y un representante patronal para integrar el Tribunal de Conciliación. Entonces, a eso se refiere, compañeros, que algunas cuestiones las conoces solo el juez de trabajo y previsión social, unilateralmente, las conoce y resuelve. Lo mismo pasa con esos otros incidentes que hemos estado platicando, los incidentes de represalias, el incidente de terminación de contratos de trabajo. Eso lo conoce solo el juez, ¿verdad? De trabajo, no necesita estar integrado el tribunal. Y en otras cuestiones sí se necesita que sea el tribunal en pleno el que conozca, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, compañeros, hay que tomar en consideración ese detalle. A eso se refiere el tema de que es una cuestión de conciliación, de tribunal de conciliación y arbitraje cuando se trata de un asunto colectivo y que no sea una incidencia. Cuando es incidencia, entonces solo el juez de trabajo conoce. Bien, vamos a anotar, compañeros, y vamos a ir viendo algunos ejemplos, por ejemplo, en nuestro código. Bueno, anotemos y vamos a ir viendo algunos artículos también dentro de las anotaciones que vamos haciendo. Anotemos, este principio se refiere a que dentro del proceso colectivo, de carácter económico-social, algunas actuaciones las realiza el juez de trabajo y previsión social,
de manera unipersonal y otras actuaciones las realiza el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y otras actuaciones las realiza el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Pongamos punto y aparte ahí, compañeros. Entonces, pongamos otro párrafo ahí. Algunas actuaciones del juez de trabajo y previsión social son. Entonces vamos a ir viendo en el código, compañeros, algunos ejemplos. En este caso, veamos. Vamos a su código al 379. 379. El 379, esto está relacionado con el 381, segundo párrafo. 379, 381, segundo párrafo, compañeros. Veamos en nuestro código. Dice en el primer párrafo del 379, dice, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que los patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Entonces, ahí, compañeros, está diciendo que desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez. Entonces, es una actuación que está donde participa únicamente el juez de trabajo, porque no dice que el pliego de peticiones se le entregue al Tribunal de Conciliación, por ejemplo. No, dice que se le entregue al juez. Se refiere al juez y de manera individual, ¿verdad? Luego vamos al 381, en su segundo párrafo dice, la solicitud debe contener, en ese párrafo, compañeros, del 381, anoten ustedes al margen de ese segundo párrafo, anoten demanda colectiva. Ahí está la figura de la demanda colectiva. Nuestro código no le llama demanda colectiva, ¿verdad? Pero ustedes anótenla porque doctrinariamente o en la práctica, pues esa es la demanda colectiva, ¿verdad? El segundo párrafo del 381, ya anotaron ahí demanda colectiva. Bueno, cuando leemos parte del 381, segundo párrafo, dice, la solicitud deberá contener el juez al que se dirige. Cuando dice el juez al que se dirige, estamos hablando también del juez de primera instancia de trabajo, ¿verdad? No estamos hablando del tribunal colegiado, ¿sí? Entonces, por eso decimos que ese 379, primer párrafo, y el 381, segundo párrafo, son actuaciones que le corresponden al juez de manera unipersonal. Bien, vamos a buscar otros fundamentos. Veamos el 380. El 380, primer párrafo. En el 380, primer párrafo, aparece que es el juez el que autoriza la terminación de contratos. Leamos el primer párrafo del 380. Dice, a partir del momento en que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no
han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el juez. Ahí está, el juez. Subrayenlo, compañeros, el juez. Entonces, eso no le corresponde al tribunal, le corresponde al juez. Solo al juez dice. Entonces, en resumen, digamos, según el artículo 380, primer párrafo, es el juez de trabajo el que autoriza la terminación de contratos de trabajo en el incidente. Otra cuestión, compañeros, que conoce también el juez es el tema de la reinstalación. Sí, ahí está Christopher, sí. También al juez le corresponde la reinstalación. Eso está en el artículo mismo, el 380, segundo y tercer párrafo. Anoten por ahí. Artículo 380, segundo y tercer párrafo se refiere a que el juez de trabajo ordena las reinstalaciones, ¿verdad? Ahí dice que el juez aplicará las sanciones y que ordena inmediatamente la reinstalación, y en el siguiente párrafo dice que puede actuar incluso de oficio o por denuncia para hacer las reinstalaciones, ¿verdad? Entonces, eso también es otro ejemplo. Veamos el artículo 379 en su primer párrafo también, otra vez, 379, primer párrafo. Fíjense que ahí dice, dice que desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto colectivo para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de derechos. Entonces, ¿qué ocurre, compañeros? Aquí dice que una vez que esté planteado el conflicto, no pueden haber represalias. Esto subrayémoslo, esto de las represalias, compañeros. Porque en la práctica, muchos patronos, lamentablemente, cuando se plantean estos conflictos colectivos, los patronos realizan actos de represalia en contra del trabajador, ¿verdad? Por ejemplo, se han dado muchos casos, pero hay un caso que llegó a tribunales y que ordenaron que cesaran las represalias. Fue de una trabajadora de una municipalidad, de un municipio de Escuintla, si no mal recuerdo, o de Santa Rosa. Pero lo que pasó ahí fue que el alcalde a una secretaria de la municipalidad, como un acto de represalia, le asignó ya ocupaciones de conserje, ¿verdad? Es decir, como degradarla en su trabajo, ¿verdad? Ya no ocupaciones de oficina propiamente de la secretaria, sino que ya funciones de conserjería, ¿verdad? Entonces, al ocurrir eso, ella plantea esta situación. Lo que se hace ahí, compañeros, es que se plantea un incidente de represalias. Anótenlo por ahí porque el código no lo dice, ¿verdad? Pero la práctica ya lo tiene bien establecido que es un incidente de represalias, ¿verdad? Entonces, ahí donde dice represalias o en sus anotaciones pongan que existe el incidente de represalias, ¿verdad? ¿Y por qué es un incidente? Esto lo podríamos decir que se fundamenta en la ley de los mismos judiciales por ser una cuestión accesoria al proceso principal, ¿verdad? Por eso se ventila a través de las vías de los incidentes, no obstante que el código no lo dice. Ojo, el código no lo dice. El código solo dice que para que no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, entre patronos y trabajadores, pero no dice cuál es la vía procesal para que cesen esas represalias, ¿verdad? Entonces, en ese incidente lo que se busca, que normalmente es el trabajador, lo que busca es que cesen, ¿verdad? Que cesen las represalias de las cuales está siendo objeto por ser parte de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, en ese sentido, pues anoten eso por ahí, compañeros, que hay un incidente de represalias. Muy bien.
Luego, vamos a ver. Licenciado, buena tarde. Disculpe, Buenas una tardes. consulta. ¿Usted sabe Dígame. en qué artículo se fundamenta esto? Sí, el fundamento hay que buscarlo en la ley del organismo judicial. Sí, vamos a ver si tenemos alguien por ahí que tenga la ley del organismo judicial, compañeros, que podamos. Es como el 135, 37. Licenciado, el 135 de incidentes. Toda Sí, cuestión- ese es entonces, para la compañera que nos está preguntando, Ah, el muy bien. 135. De en adelante están los incidentes, ¿verdad? Sí, Y en sí. el 135, de Bueno. nada, en el 135 dice que toda cuestión que sea accesoria, ¿verdad? Y que sobrevenga a un asunto principal, se va a ventilar en la vía de los incidentes, ¿verdad? Entonces ese sería el fundamento. Gracias a la compañera ahí que nos apoyó con la ley. Va. Entonces, otra cuestión que le corresponde también al juez, vamos a ver, al juez de trabajo, el hecho de convocar, ¿verdad? Convocar al tribunal de conciliación y convocar al tribunal de arbitraje. Repito, convocar al tribunal de conciliación y al tribunal de arbitraje le corresponde también al juez de primera instancia de trabajo, ¿verdad? Eso con fundamento en el artículo 382. Dice, leamos el 382, dice, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del tribunal de conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Ese artículo, compañeros, como el Código de Trabajo ha sufrido varios cambios, ese artículo ya no debería decir, porque se les olvidó, digamos, en una de las reformas, porque ahí debería decir convocar, no a la formación, ¿verdad? Sino para convocar. Lo que hace él es a convocar. Porque dice formación ahí porque antes no eran permanentes los tribunales, solo se llamaban o se conformaban cuando había un conflicto, pero ahora ya no es así, ahora ya son de carácter permanente. Por eso les digo yo que cuando reformaron el código, al darle el carácter de permanente a los tribunales de conciliación y arbitraje, debieron haber reformado esta palabrita del código, del artículo 382. Porque no está bien que diga la formación, sino que lo que hace es convocar, llamarlos, ¿no? Entonces, convocar al tribunal de conciliación lo hace también el juez de trabajo y previsión social, y también convocar al tribunal de arbitraje según el 399. Dice el artículo 399. Llenados todos los trámites anteriores, dice el juez, dentro de las 24 horas procederá a integrar el tribunal, ¿verdad? Entonces también ahí debería decir a convocar al tribunal de arbitraje. Pero bueno, entonces ahí estaríamos con estos temas de que es el juez de trabajo el que convoca. Ahora hagamos otro párrafo, compañeros. Anotemos ahí que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conoce de las fases de conciliación y arbitraje respectivamente del proceso colectivo de carácter económico-social. Respectivamente del proceso colectivo de carácter económico-social. Y para esto podemos ver
como fundamento, compañeros, el 393. Y podemos ver también el artículo 401. Y 402. Esos serían los fundamentos para lo que dijimos. También fíjense que hay un acto muy importante que realiza el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje en su momento, que consiste en declararse competentes, ¿verdad? Eso es importante porque es también algo especial que se hace en este tipo de procesos y que no ocurre pues en otros procesos judiciales. Claro, hay una disposición que el juez está obligado a cerciorarse si es competente para conocer el asunto de que está tratando, y aparte que hay las partes demandadas pudieran plantear, por ejemplo, una excepción de incompetencia, ¿verdad?, por no ser competentes, pero en este caso se da de manera expresa. Hay una resolución de estos tribunales donde se declara que es competente para conocer del caso concreto. Entonces, esto también le corresponde al tribunal, ¿verdad? Estamos hablando de funciones que realiza solo el tribunal en este momento. Entonces, el tribunal de conciliación se declara competente. Veamos el artículo 384. El 384 dice: el Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente, dice. ¿Sí? Ahí está. Se declarará competente. Entonces, anotaron que el Tribunal de Conciliación se declara competente según el artículo 384 y el Tribunal de Arbitraje se declara competente y el Tribunal de Arbitraje se declara competente de conformidad con el artículo 401. El artículo 401 en su primer párrafo dice: una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores, ¿verdad? Entonces, esta sería una cuestión de declaratoria que se declara competente, ¿verdad? Bien, entonces ahí dejaríamos, compañeros, ya ese segundo principio. Vamos a ver, anotemos el tercer principio, compañeros. El tercer principio es actos con impulso procesal de oficio. Actos con impulso procesal de oficio. Bien, vamos a platicar un poco y luego hacemos un resumen. Esto del impulso procesal de oficio, se recuerdan, compañeros, que se habló también en el curso anterior, ¿verdad? Que hablamos del principio de oficiosidad, ¿verdad? En el cual el juez o el tribunal es a quien la ley le encomienda el impulso del proceso, lo cual es contrario a la materia civil, ¿verdad? Porque en materia civil el impulso procesal está encomendado a las partes, ¿verdad? De conformidad con el principio dispositivo. Según ese principio dispositivo, son las partes las que tienen que ir impulsando el proceso, es decir, tienen que ir pidiendo, ir procurando, ir gestionando para que avance el proceso. No hay actuaciones de oficio, ¿verdad? En cambio, en materia laboral es muy diferente porque se debe observar el principio de oficiosidad. Entonces, así como en el caso del juicio ordinario hay un principio de impulso procesal de oficio, lo mismo ocurre en este tipo de cuestiones de conflictos colectivos, ¿verdad? Hay una serie de normas que se refieren a que de oficio el juez o el tribunal tiene que actuar.
¿verdad? Entonces, vamos a ir anotando, compañeros. Ya por la hora, ya estamos a 5 o 6 minutos. Entonces, anotemos ahí, compañeros. Dijimos actos con impulso procesal de oficio. El principio de oficiosidad implica que al juez o tribunal le corresponde el impulso del proceso. Le corresponde el impulso del proceso sin que las partes procesales lo pidan. Punto. El Código de Trabajo contiene algunas normas. El Código de Trabajo contiene algunas normas en las que expresamente debe el juez actuar de oficio dentro del proceso colectivo. Entre ellas tenemos el artículo 381, último párrafo. El artículo 381, último párrafo. Que establece que si la demanda colectiva no cumple con los requisitos legales, el juez de oficio la corregirá mediante acta. El juez de oficio la corregirá mediante acta. El artículo 380, tercer párrafo, establece. El artículo 380, tercer párrafo, establece que el juez actuará de oficio o por denuncia cuando haya omisión del procedimiento incidental de autorización de terminación de contrato de trabajo. Procedimiento incidental de autorización de terminación de contrato de trabajo. Y un último artículo, compañeros, 402. Artículo 402 del Código de Trabajo. El Tribunal de Arbitraje de Oficio. El Tribunal de Arbitraje de Oficio ordena evacuación de diligencias
incluyendo las de prueba. Ordena evacuación de diligencias, incluyendo las de prueba. Bien, compañeros, entonces ahí nos vamos a quedar por hoy, compañeros. Vamos a seguir con los principios en el próximo día de clases. Espero que ya en el chat estén agregados todos sus compañeros o casi todos. Para los que no se han agregado al chat, háganlo, compañeros, porque les voy a mandar el primer primer laboratorio relacionado con el curso, ¿verdad? Entonces al número telefónico que les mandé en la primera clase, pues entonces ahí hay que unirse a ese chat para informar cualquier situación, compañeros, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguien había preguntado sobre la asistencia que no la habíamos tomado? Sí, licenciado, Rina Eloísa Guzmán Paz, por favor. Disculpe la molestia. Sí, aquí está. Sí, gracias, está, licenciado. Disculpe. Muy bien, pasen feliz tarde, compañeros. Gracias, cuídese. Carlos, dígame. Feliz tarde. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo una consulta. Sí, dígame. Perdone, el número de teléfono que nos